Muy bien, chicos, buenos días. Nos estamos acercando a la semana 13 y esta práctica es sobre extracción, cuantificación y determinación de pureza de ADN en sangre total, ¿no? Entonces, no solamente enfoquémonos en extraer ADN, sino en responder a una pregunta central que es ¿cómo podemos aislar una molécula de ADN intacta y pura a partir de millones de células sanguíneas? ¿No? Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, el propósito de nuestra práctica, ustedes lo pueden ver ahí, lo encuentran también en su guía, ¿no? Es que ustedes puedan realizar la extracción de ADN de sangre total, ¿no? Utilizando el método del perclorato de sodio para poder cuantificar y determinar la pureza de ADN, ¿no? Entonces, reflexionemos antes de ahondar en la práctica, ¿no? ¿Qué cosa tienen en común, por ejemplo, la medicina forense, el diagnóstico prenatal, que hemos hablado tal vez en algunos casos clínicos de la guía de seminario, ¿no? La identificación de mutaciones hereditarias, el estudio del cáncer y la medicina personalizada? La respuesta es sencilla. Todas estas ramas de la medicina, ¿no? O prácticas, todas necesitan ahora ADN. Actualmente la medicina moderna ha pasado de estudiar solamente órganos y tejidos a estudiar moléculas, ¿no? Y hoy podemos diagnosticar enfermedades incluso antes de que aparezcan síntomas clínicos. Por eso, si sospechamos, por ejemplo, de una fibrosis quística, de una enfermedad de Huntington, de una distrofia muscular o de una predisposición genética al cáncer, necesitamos analizar el ADN del paciente, ¿no? Pero aquí surge una pregunta, ¿no? ¿Dónde está el ADN? El ADN ya sabemos que no se encuentra libre, pues, ¿no? Dentro de la sangre, está protegido dentro del núcleo celular y está asociado a proteínas llamadas histonas, ¿no? Y empaquetado en una estructura extremadamente compleja que se llama cromatina, ¿no? Por ello, antes de estudiar genes, primero debemos de liberar el ADN de todas esas barreras biológicas, ¿no? Cromatina, histonas, bien. Y la práctica de hoy representa precisamente el primer paso de cualquier laboratorio de genética molecular, ¿no? Porque sin extracción del ADN, los laboratorios modernos, ¿no? En genética molecular, en los laboratorios que estudian a nivel molecular, no podrían realizar PCRs. Sin realizar la PCR, no podríamos realizar secuenciaciones, ¿no? Y sin secuenciación no habría un diagnóstico a nivel molecular. Por eso es que esta práctica constituye la puerta de entrada, digamos, a toda la medicina genómica, ¿no? Y las próximas clases ya sabemos que vamos a hacer prácticas en simuladores, ¿no? Más especializadas en estos campos y ya hemos visto, de hecho, hemos hablado un poquito sobre la PCR. Bien. Muy bien, entonces, en cuanto a la extracción, cuantificación y determinación de pureza de ADN, ¿no? Hoy vamos a realizar una de las técnicas, como les decía, más importantes de la biología molecular, el primer pasito, ¿no? Y antes de amplificar ADN, gracias a la PCR, antes de secuenciar genes o antes de diagnosticar una enfermedad genética, debemos de responder a la pregunta, ¿de dónde obtenemos el ADN? Y sí, la respuesta ya la hemos hablado anteriormente, ¿no? En la diapositiva anterior. Están en el interior de las células y sabemos que este ADN no está libre, ¿no? Se encuentra protegido por membranas celulares, membranas nucleares y proteínas estructurales. Por ello es que nuestro objetivo en esta práctica es poder liberar ese ADN, separarlo de proteínas, separarlo de contaminantes, purificarlo
y finalmente comprobar que el material obtenido sea útil para estudios moleculares posteriores, ¿no? Entonces, lo que hoy haremos es exactamente lo mismo que ocurren en laboratorios de diagnóstico genético, de la medicina forense, de la biología molecular clínica. Bien. Y bueno, empezamos con un pequeño caso clínico, ¿no? Tenemos ahí un paciente, un niñito de 6 años, y como antecedentes tiene el retraso del crecimiento, infecciones respiratorias recurrentes y se sospecha de una inmunodeficiencia hereditaria. Entonces, el médico solicita un estudio molecular del gen sospechoso, ¿no? Imaginemos que de repente en algún caso, algunos casos a ustedes se verán confrontados a esto, ¿no? Hoy sabemos que muchas enfermedades no se diagnostican únicamente observando síntomas, ¿no? Pero necesitamos analizar directamente el ADN. Lamentablemente, el ADN no aparece mágicamente dentro de un tubo de PCR, ¿no? Entonces, primero lo tenemos que aislar. Por eso la extracción del ADN presenta este primer pasito de prácticamente todas las técnicas de diagnósticas modernas, ¿no? Entonces, ¿cómo obtenemos ese ADN necesario para estudiar sus genes? La respuesta está en una extracción y purificación del ADN genómico, ¿no? Bien, muy bien. Entonces, vamos a pasar al fundamento bioquímico general, ¿no? Antes de empezar el procedimiento experimental, necesitamos comprender qué estamos intentando lograr desde el punto de vista bioquímico, que es nuestra materia, ¿no? Y muchos estudiantes, cuando realizan esta práctica por primera vez, pensamos que extraer ADN consiste simplemente en seguir una serie de pasos en el laboratorio. Sin embargo, la realidad es mucho más interesante porque la extracción de ADN es en esencia un proceso de separación molecular altamente selectivo y nuestro objetivo es aislar una única molécula biológica. ¿Cuál es? El ADN, ¿no? La vamos a aislar, lo vamos a aislar de una mezcla extremadamente compleja, ¿no? Que contiene miles de componentes diferentes. Si observáramos la célula en el microscopio molecular, ¿qué encontraríamos? Encontraríamos membranas lipídicas, proteínas estructurales, enzimas, carbohidratos, ARN, organelos, sales, agua, ¿no? Y finalmente el ADN, que está bien protegido, ¿no? Entonces, nuestro desafío consiste en eliminar todos esos componentes sin dañar la molécula que queremos recuperar. Y aquí aparece una pregunta importante, ¿no? ¿Por qué es tan difícil extraer el ADN? Porque el ADN ya sabemos que no se encuentra libre dentro de la célula, ¿no? Está protegido por estos múltiples niveles de organización. Bien, vuelvo a repetir, está rodeado por una membrana plasmática, luego está rodeado por una membrana nuclear. Además, está asociado íntimamente a estas proteínas llamadas histonas que forman la cromatina, ¿no? Es decir, que el ADN ya a estas alturas, si no hemos entendido que está bien empaquetado, protegido y organizado, bueno, no sé, ¿no? ¿Y por qué está tan protegido? Justamente para evitar que se libere de forma espontánea, ¿no? Por esto es que la extracción del ADN puede entenderse como un proceso progresivo de liberación y purificación. Entonces, nuestro primer objetivo es el liberar el ADN, ¿no? Bien, este primer objetivo consiste en romper todas esas barreras físicas que lo rodean y entonces debemos de destruir la membrana celular, la membrana nuclear, las interacciones que mantienen compactada la cromatina y solo después de que hemos roto ya todo esto, ¿no? Romper las estructuras del ADN para que pueda quedar libre en una solución.
Sin embargo, chicos, el ADN, liberar el ADN con esto no solamente basta, no es suficiente, ¿no? Vamos a tener un segundo objetivo que es proteger el ADN, ¿no? Porque una vez liberado, aparece un nuevo problema, ¿no? Porque la célula, ya lo hemos hablado en teoría, contiene enzimas denominadas nucleasas. Y esas nucleasas son proteínas que, ¿qué función tenían? Degradar el ADN y el ARN, ¿no? Entonces, desde el punto de vista biológico, sí son necesarias, pero durante la extracción, estas nucleasas representan un enemigo importante, ¿no? Porque si permanecen activas estas nucleasas, pueden fragmentar el ADN que estamos intentando recuperar. Por eso es que se van a dar cuenta que en nuestro protocolo utilizamos varios reactivos, ¿no? Que tienen como finalidad inactivar esas nucleasas y proteger el ADN de la degradación. En otras palabras, nosotros, mientras que nosotros intentamos extraer el ADN, la célula posee enzimas nucleasas que van a intentar destruirlo, ¿no? ¿Y cuál es nuestro tercer objetivo? Eliminar contaminantes, ¿no? Una vez ya liberado y protegido nuestro ADN, tenemos otro problema, ¿no? El ADN continúa mezclado con proteínas, con restos celulares, con lípidos, hemoglobina, ARN, sales. Si estos contaminantes o componentes permanecerían ahí presentes, sería un problema porque podría interferir posteriormente en técnicas como la PCR para realizar una secuenciación, para realizar una RFLP, para realizar algún análisis genético. Entonces, por ello es que debemos purificar nuestra muestra, ¿no? Y aquí aparece un principio interesante dentro de la bioquímica experimental, que es justamente aprovechar esas diferencias físico-químicas de todas estas moléculas, ¿no? Entre estas moléculas y por ejemplo, las proteínas y el ADN poseen propiedades distintas, por ejemplo, de solubilidad. Y gracias a esta diferencia podemos separarlos utilizando reactivos como detergentes, como sales y alcoholes, ¿no? Entonces, nuestro tercer objetivo era eliminar contaminantes. A ver, voy a hacer un recapitulativo de todos nuestros objetivos. Primero, ¿cuál es mi primer objetivo fundamental? Liberar el ADN. Lo libero, pero ¿cuál es mi problema? Que se puede destruir, ¿no? Por las nucleasas. Entonces, mi segundo objetivo es proteger el ADN. Mi tercer objetivo, ya lo tengo el ADN liberado, protegido, pero está contaminado. Entonces, mi tercer objetivo es eliminarlo de estos contaminantes, estos restos, ¿no? Celulares. Y mi cuarto objetivo, una vez que ya, digamos, lo he limpiado, es conservar su integridad, ¿no? Este es mi último desafío, ¿no? No basta con obtener el ADN, necesitamos obtener un ADN íntegro, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí, de alta calidad, pureza, integridad, libre de proteínas, libre de nucleasas, ¿no? Entonces, imaginemos que el ADN es como un libro de varios miles de páginas, ¿no? Y si durante la extracción, digamos, arrancamos páginas o destruimos capítulos enteros de este libro, ¿qué pasará con la información? La información genética quedará incompleta, ¿no? Por ello es que buscamos preservar la integridad estructural de la molécula. Bien, ¿por qué? Porque un ADN fragmentado puede producir errores en los estudios moleculares posteriores, ¿no? En consecuencia, todo el procedimiento debe de realizarse, chicos, de forma cuidadosa para evitar un daño mecánico o un daño químico. Entonces, por favor, acá mucho cuidado con las pipetas, al momento de pipetear, mucho cuidado en todo, al agitar, ¿no? Porque es complicado, ¿no? Para obtener un ADN con estos estándares. Bien, ahora,
Ustedes me van a decir, pero ¿cómo voy a saber si mi extracción del ADN fue exitosa? Bueno, al final vamos a evaluar 4 características fundamentales. Primero, que vamos a evaluar si tu extracción de ADN fue exitosa. La cantidad. ¿Cuánto ADN hemos logrado obtener? 2, perdón, la pureza, ¿no? ¿Está realmente libre de proteínas y libre de contaminantes? 3, ¿qué vamos a medir? La integridad, si la molécula permanece intacta. Y 4, la estabilidad, ¿no? ¿Puede conservarse esta muestra para realizar análisis posteriores? ¿No? Si estas 4 condiciones se cumplen, podríamos afirmar que hemos obtenido ADN de alta calidad molecular, ¿no? Y ahora me gustaría que comprendamos qué tiene que ver con la medicina. Tiene que ver mucho, ¿no? Bueno, este es un procedimiento que no solamente es exclusivo en la investigación, ¿no? Es el mismo principio, como les decía, que es utilizado cuando un laboratorio detecta una mutación hereditaria, identifica una enfermedad genética, puede realizar una prueba de paternidad, realiza o analiza un ADN tumoral, ¿no? O estudia microorganismos mediante PCR, ¿no? Por eso es que esta práctica ya tiene un paso más adelante en comparación con las anteriores prácticas porque representa uno de los fundamentos de la medicina molecular moderna, ¿no? Y todo comienza aquí, chicos, ¿no? Con la práctica de hoy, con la obtención de una molécula de ADN íntegra, pura y que sea utilizable. Bien, entonces, extraer ADN no significa simplemente obtener un material genético, significa que hemos aislado, que lo hemos protegido, que lo hemos purificado, ¿no? Para contener este ADN con estas características, ¿no? Entonces, toda extracción de ADN persigue esos 4 objetivos que son inseparables. ¿Ah? Vuelvo a repetir, ¿cuáles eran mis 4 objetivos? Liberar el ADN, protegerlo de que no se destruya, purificarlo y conservar su integridad biológica, ¿no? Entonces, de manera resumida, para no cansarlos, ¿no? Extraer ADN parece sencillo, pero es un proceso que ya sabemos ahora que es un proceso realmente complejo, ¿no? Debemos romper células, pero sin destruir el ADN, debemos eliminar las proteínas sin perder el ADN, debemos inactivar enzimas que podrían degradarlo, para protegerlo, ¿no? Y finalmente lo vamos a purificar, ¿bien? Entonces, por eso es que tenemos estos 4 objetivos, ¿bien? Ahí están las etapas fundamentales. Listo, chicos. Entonces, a ver, acá quiero detenerme un poquito en una idea que suele generar confusión, ¿no? Cuando vamos a hacer la práctica, porque vamos a trabajar con una muestra de sangre, ¿no? Y muchos piensan que el ADN de la sangre se obtiene ¿de qué célula sanguínea? Porque sabemos que la sangre contiene plaquetas, glóbulos blancos, eritrocitos, ¿no? La fuente de ADN está en los leucocitos y muchos piensan lo contrario, ¿no? Que lo vamos a obtener de los eritrocitos. Sin embargo, esto es incorrecto, ¿no? Porque los eritrocitos maduros humanos son células anucleadas, ojo, por esa razón. Si no hay núcleo, no hay ADN. Durante su maduración, los eritrocitos expulsan el núcleo para maximizar el espacio destinado a la hemoglobina, ¿no? Por lo tanto, los eritrocitos no contienen ADN. Entonces, ¿de dónde vamos a obtener el ADN de mi muestra de sangre? Proviene de mi fuente de los leucocitos, ¿no? Cada leucocito posee un núcleo completo que contiene aproximadamente unos 3.000 millones de pares de bases del genoma humano, ¿no? Por eso nuestro verdadero objetivo es conservar los leucocitos, ¿no?
Y todo procedimiento inicial busca eliminar, entonces, ¿qué vamos a eliminar? Los eritrocitos y enriquecer nuestra muestra en células nucleadas. Entonces, ahora comprendamos algo importante. Cuando observemos el botón celular después de realizar la centrifugación, ese botón celular, ahí estaremos observando la fracción que contiene nuestro material genético. ¿Dónde está mi material genético? En mi botón celular. Ojo, si ese botón se pierde, ¿qué estamos perdiendo? Estamos perdiendo ADN. Y si se pierde el ADN, entonces toda la práctica que hagan en adelante va a fracasar. Ojo, por eso es que este paso exige una extrema atención, chicos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, avancemos. Ya está. Ahora, en el tubo, que en el vacuutainer que vamos a utilizar, contiene EDTA, ¿no? ¿Cuál es la función del EDTA? ¿No? Nuestra muestra se va a recolectar, como van a ver ustedes el vacuutainer, ¿no? Tiene EDTA. ¿Por qué? Porque muchas nucleasas necesitan magnesio para funcionar. Y el EDTA, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es su función? Secuestra esos iones de magnesio y entonces sin magnesio las nucleasas no van a poder trabajar, no van a poder destruir el ADN y entonces el EDTA protege el ADN de la degradación, ¿no? Va a secuestrar el magnesio, el calcio y entonces inhibe estas nucleasas. Las nucleasas sin estos cofactores no va a poder trabajar y entonces estamos protegiendo nuestro ADN. Bien, ahora, el principio del método es el salting out, ¿no? Este es el nombre de la técnica, ¿no? Y literalmente, ¿qué significa salting out? Significa precipitación mediante sales. La pregunta es, aquí la pregunta del millón es, ¿cómo podemos separar ADN de proteínas? ¿No? Entonces, recordemos que ambas moléculas están mezcladas dentro del núcleo, el ADN y las proteínas. ¿Y cuál es mi estrategia entonces si están mezcladas? Como les decía, ¿no? Vamos a aprovechar las diferencias físico-químicas, ¿no? Las proteínas dependen de una capa de agua organizada a su alrededor, ¿no? Para poderse mantener solubles las proteínas. Entonces, cuando le añadimos concentraciones muy elevadas de sal, los iones compiten con las proteínas por esas moléculas de agua, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia si hay esta competición entre la sal y las proteínas, ¿no? Por el agua. Las proteínas van a perder estabilidad y entonces si pierden estabilidad van a empezar a precipitar. Eso pasa con las proteínas porque el ADN tiene propiedades completamente distintas, ¿no? Entonces, si yo le agrego sal, a las que voy a incomodar son a las proteínas, pero mi ADN va a permanecer soluble, intacto, no lo voy a fastidiar en estas condiciones, ¿no? Y entonces esta diferencia físico-química nos va a permitir separar ambos componentes mediante luego una centrifugación, ¿no? Entonces, lo fascinante aquí es que estamos utilizando principios básicos de química para poder resolver un problema biológico complejo, ¿no? Y simplemente estamos agregándole una sal, ¿no? En resumen, chicos, esta técnica denominada salting out, ¿no? O salting out, es uno de los métodos clásicos más utilizados para la extracción del ADN, ¿no? Y la lógica bioquímica es muy sencilla, ¿no? ¿En qué se basa? Las proteínas son solubles en determinadas condiciones. Sin embargo, si le aumento mucho la concentración de sales, las proteínas se van a deshidratar, pierden su capa de hidratación. Entonces, como están deshidratadas, van a precipitar.
¿no? En cambio, el ADN aquí permanece soluble, constante, y esto me permite separar proteínas y ADN luego por una centrifugación. Bien, ahora pasemos a la primera etapa, ¿no? La lisis de eritrocitos, ¿no? El primer paso experimental consiste en eliminar los eritrocitos. ¿Por qué? ¿Por qué era? Porque representan más del 99% de células sanguíneas. Y ya sabemos por qué no me interesa a mí guardar estos eritrocitos, ¿no? Porque no contienen ADN y los quiero eliminar porque o van a ocupar gran volumen y van a dificultar la purificación. Entonces, primero los elimino, ¿no? Entonces, voy a utilizar una solución de lisis 1 y esta solución de lisis 1 está diseñada para destruir selectivamente estos eritrocitos, ¿no? Los leucocitos acá resisten muchísimo mejor en estas condiciones con este reactivo, ¿no? Y después lo voy a llevar a una centrifugación, voy a observar un botón celular, ¿no? Entonces, ya hemos hablado de este botón celular, ¿no? Este botón celular es como una mina genética, ¿no? ¿Por qué? Porque en este botoncito celular voy a encontrar la mayor parte del ADN que luego vamos a recuperar, ¿no? Por eso, chicos, durante la transferencia del sobrenadante, debemos actuar, por favor, cuidadosamente. Ojo, un movimiento brusco, si yo no estoy concentrado, podría arrastrar el botón y si arrastro ese botón voy a provocar la pérdida masiva de todo mi material biológico. ¿Listo? Entonces, chicos, para su informe, para sus preguntitas que les voy a pedir. Respóndame, ¿por qué elimino primero los eritrocitos? Primera pregunta, ¿no? Segunda pregunta, para que no se olviden al momento de hacer su práctica. ¿Por qué el botón celular es importante? ¿Listo? Muy bien, pasamos a la etapa 2 de mi práctica. Lisis celular y nuclear, ¿no? Ahora vamos a abrir literalmente las células y sus núcleos, ¿no? Es lo que dicen, la lisis celular y nuclear. Aquí intervienen dos reactivos fundamentales, el SDS y el perclorato de sodio. A ver, empecemos por el SDS. El SDS es un detergente aniónico y este SDS, su comportamiento, como cualquier detergente, es muy similar al jabón cuando eliminamos grasa, ¿no? ¿Por qué? Porque las membranas celulares están constituidas principalmente por fosfolípidos, ¿no? Entonces, este SDS interactúa con esos lípidos y los va a desorganizarlos y la bicapa pues se va a ver completamente desorganizada. ¿Cuál va a ser su consecuencia? La consecuencia es que la célula pierde su integridad. Pero ojo, este SDS no se limita solamente a romper membranas. También el SDS lo utilizo porque desnaturaliza proteínas. ¿Qué quiere decir? Que altera la estructura tridimensional de las proteínas. Y entre estas proteínas, ¿qué voy a encontrar dentro de mi célula, dentro de mi núcleo? Voy a encontrar histonas, voy a encontrar nucleasas, ¿no? ¿Para qué funcionaba? ¿Cuál era la función de las histonas? Mantener bien empaquetadito el ADN, ¿no? Y las nucleasas ya sabemos que reaccionan con el ADN y el ARN, ¿no? Entonces podrían destruir. Entonces, mi SDS cumple esta doble función, ¿no? Libera el ADN y lo protege porque voy a barrer un poco estas nucleasas. Y luego, el perclorato de sodio, ¿no? El perclorato de sodio lo utilizo porque justamente, como lo están viendo allí, favorece la separación de la proteína y del ADN, ¿no? Entonces, esto es lo que contiene mi buffer, mi lisis 2. Bien, entonces, ¿qué voy a obtener? Un ADN libre en solución. Bien, ahora pasamos a la etapa 3, ¿no? Que es la precipitación de proteínas. Ahora
ahora que el ADN ya está libre en solución, debemos de eliminar el resto de proteínas, de contaminantes. Bien, y entonces aquí entra en acción el cloruro de sodio 6 molar, ¿no? ¿Por qué? Porque la elevada fuerza iónica del cloruro de sodio va a alterar la solubilidad proteica, ¿no? De todos los contaminantes proteicos que hay dentro de la muestra. Entonces, ¿qué va a pasar con esas proteínas que están ahí contaminando mi ADN? Van a comenzar a agregarse entre sí y entonces, si se están agregando, se están juntando, ¿qué significa? Que están formando complejos insolubles. Entonces, luego, ¿cuál es mi técnica? Una técnica física, ¿no? Voy a utilizar una centrifugación, ¿no? Que es una herramienta de separación física, y las proteínas, como están agregadas, van a precipitar formando un sedimento. Mientras tanto, mi ADN va a aparecer en el sobrenadante, ¿no? Ojo, y aquí aparece uno de los errores más frecuentes en el laboratorio cuando estamos extrayendo ADN por primera vez, ¿no? En muchas prácticas estamos acostumbrados a conservar el precipitado y botar el sobrenadante, ¿no? Ojo, aquí, en esta etapa, ocurre exactamente lo contrario. Mi ADN está en el sobrenadante, ojo, ¿no? Entonces, desechar el sobrenadante aquí, ¿qué significa? Que estoy desechando mi ADN, ¿no? Entonces, esto es más o menos lo que ustedes van a hacer en esta etapa. Bien, con el cloruro de sodio 6 molar. Vamos a alterar las proteínas. Bien, pasamos a mi etapa 4, la precipitación del ADN, ¿no? Y acá vamos a ver, es la parte más bonita, desde el punto de vista, desde el aspecto visual, ¿no? Porque vamos a obtener el algodón molecular, ¿no? De repente ustedes después me van a decir, ah, ya, esta imagen ya la he visto en algo que tiene que ver con mi curso de bioquímica. Bien, esta es la parte que más de repente los va a impactar, ¿no? Porque literalmente, chicos, aquí van a observar el ADN por primera vez. Bien, finalmente hemos llegado al momento más emocionante de la práctica, ¿no? Vamos a ver el ADN con nuestros propios ojos, ¿no? El ADN es altamente soluble en agua debido a sus grupos. ¿De qué cosa componía un nucleótido? Un nucleótido estaba compuesto por 3 componentes. ¿Cuáles eran? Ya a estas alturas deben estar todos gritándomelo sin pensar, ¿no? Un azúcar, un grupo fosfato y ya, puntos suspensivos. ¿Listo? Pero estoy segura que ya todos lo saben a estas alturas, qué cosa tienen los nucleótidos. Bien, entonces el ADN justamente, gracias a sus grupos fosfato, que están cargados negativamente, es altamente soluble en agua, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando le añadimos este reactivo de isopropanol frío, ocurre un fenómeno interesante, ¿no? La constante dieléctrica del medio va a disminuir. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Las moléculas del ADN van a empezar a perder estabilidad en la solución que tenemos. Y entonces van a empezar a precipitar, ¿no? Y es lo que vamos a observar como un tipo de estructuras blanquecinas, ¿no? Como unos filamentos, ¿no? Y estos hilitos que estamos viendo en la imagen corresponden a millones de moléculas de ADN agregadas, ¿no? Entonces, como les decía, esta es la parte más emocionante porque estamos observando físicamente la molécula que tiene toda la información genética humana y de la que estamos hablando en nuestras clases de teoría. Bien. Muy bien. Entonces, luego ya tengo mi ADN, ya lo he observado, pero tengo que realizar esta purificación y suspensión, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya muchos creemos que una vez ya precipitado el ADN, ya mi procedimiento ha terminado. Y no,
¿no? En realidad estamos apenas entrando a una de las etapas más importantes para garantizar la calidad de la muestra, ¿no? Recordemos que el ADN que acabamos de precipitar no es completamente puro, ¿no? Aunque ya hemos eliminado gran parte de las proteínas, ojo, todavía pueden permanecer adheridos diversos contaminantes provenientes de los reactivos utilizados durante la extracción. Entre ellos que encontrábamos que le pusimos sales para desestabilizar las proteínas, le pusimos detergentes como el SDS. ¿Qué más podemos encontrar? Algunos restos proteicos, compuestos residuales celulares, ¿no? Entonces, ¿por qué debemos de eliminar estos contaminantes? Porque el ADN que obtenemos hoy probablemente será utilizado mañana en otras técnicas moleculares, ¿no? Entonces, por eso es que tiene que estar limpio, ¿no? ¿En qué técnicas? En una PCR, en una secuenciación, o una digestión con enzimas de restricción, ¿no? En una clonación, etcétera, etcétera. Entonces, cualquiera de estos contaminantes, si se quedan en el ADN, podrían inhibir dichas reacciones y producir resultados erróneos. ¿Listo? Entonces, para purificar vamos a utilizar, bueno, perdón, ¿cuál es mi objetivo? Obtener un ADN libre de contaminantes. Bien, entonces, ¿con qué lo voy a limpiar? En mi primera etapa voy a lavarlo, el ADN, ¿no? Y para esto utilizo etanol al 70%. ¿No? Y esta, chicos, probablemente podría ser una pregunta de examen, ¿no? ¿Por qué utilizamos etanol al 70% y no al 100%? Eh, mm, Erróneamente podríamos pensar que de 100% entonces es mejor calidad y sería mejor, pero ocurre exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque el etanol absoluto al 100% deshidrata eficazmente el ADN, pero no elimina adecuadamente muchas sales y contaminantes hidrosolubles. Entonces, por eso es que utilizamos etanol al 70%, porque ese 30% de agua me va a permitir disolver contaminantes, mientras que el ADN permanece precipitado. Es decir, que voy a hacer voy a realizar una limpieza química selectiva, ¿no? El ADN permanece en el tubo, los contaminantes se van a eliminar en el sobrenadante, ¿no? En la parte soluble en el agua. Bien. Entonces voy a utilizar el reactivo del etanol y este es mi primer paso, ¿no? Luego voy a realizar un secado, mi etapa 2, secado del ADN. No, después de este lavado aparece este paso que a veces solemos subestimar, ¿no? El secado. ¿Por qué debemos eliminar completamente el alcohol residual? Sí. ¿Por qué? Porque pequeñas cantidades de etanol podrían inhibir numerosas enzimas utilizadas posteriormente en biología molecular. Por ejemplo, ¿con qué podría interferir? Con las ADN polimerasas del PCR, con enzimas de restricción, con transcriptasas reversas. Entonces, un ADN aparentemente puro puede fallar una PCR simplemente ¿por qué? Porque quedó alcohol residual, ¿no? Entonces, esta etapa de secado, por eso es que es importante. Bien. Ahora, pasamos a la etapa 3, ¿no? Que es la resuspensión del ADN. Ya lo tengo limpio, ya lo tengo seco. Ahora el ADN debe volver a disolverse. Pero ojo, no vamos a utilizar cualquier solución. Vamos a utilizar un buffer TE, ¿no? Y este buffer tiene una explicación química interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque utilizo tris y utilizo EDTA, ¿no? De ahí su sigla TE, ¿no? El primer componente, vamos a hablar del primer componente, la T, ¿no? Es tris-ácido clorhídrico, ¿no? Recordemos que el ADN es una molécula es una molécula química que es sensible al pH.
Entonces, si el medio se vuelve demasiado ácido o si se vuelve demasiado alcalino, podrían ocurrir reacciones que alteren su estabilidad. Entonces, ese tris del ácido clorhídrico, ¿no? De ese componente, actúa justamente como un sistema amortiguador y va a mantener el pH cercano a 8. ¿No? Y este valor de 8 es el ideal para poder conservar la estructura del ADN. Bien, entonces ya estamos explicando para qué sirve la T. ¿Cuál es la función del EDTA, que es mi segundo componente, la E? ¿No? Aquí, bueno, ya sabemos, nuevamente vamos a recordar, pero ya la habíamos visto al inicio de la práctica, ¿no? ¿Cuál era? Las nucleasas necesitan iones divalentes, especialmente ¿cuáles eran? Calcio, magnesio, para que pueda funcionar. Entonces, el EDTA, ¿qué va a hacer? Secuestra estos iones, magnesio y calcio, y como consecuencia las nucleasas quedan inactivas, ¿no? Entonces el ADN permanece protegido. Entonces este buffer TE no solamente disuelve el ADN, sino que también actúa como un sistema de conservación molecular. Bien, entonces chicos, pensemos en un laboratorio que recibe una muestra para un diagnóstico genético. Muchas veces ese ADN no se analiza inmediatamente. Pueden almacenarse durante días, semanas o incluso meses, ¿no? Por eso no basta solamente con obtener el ADN, sino que debemos de garantizar que permanezca estable hasta el momento de su utilización. Y ese precisamente es el objetivo de este buffer TE. Bien, entonces, si observamos toda la secuencia del procedimiento, ¿qué hemos hecho? Hemos liberado ADN, hemos precipitado el ADN, hemos liberado el ADN, hemos eliminado después las proteínas, luego lo hemos precipitado ese ADN. Una vez precipitado lo hemos purificado, lo hemos protegido y al final con el buffer TE lo hemos almacenado adecuadamente, ¿no? Entonces, cada paso tiene una justificación bioquímica específica que ya las hemos explicado en detalle. Entonces, el éxito de cualquier análisis molecular futuro, con cualquier técnica que yo vaya a utilizar, va a depender directamente de la calidad obtenida de estas etapas. Bien. ¿Por qué? Ya hemos dicho, el ADN precipitado aún no está listo para ser analizado, este ADN que vimos bonito en la diapositiva anterior, ¿no? Aquí, así como lo vemos, es bonito, pero todavía no lo puedo utilizar, ¿no? Ese ADN todavía tiene que seguir, tiene que estabilizarse para que pueda utilizarlo. ¿Bien? Entonces, el etanol limpia el ADN, pero mi buffer TE lo conserva y lo protege. ¿Listo? Entonces así ya tenemos una muestra adecuada. Bien, ahora sí, llegamos a la pregunta fundamental. ¿Cómo sabemos si realmente hemos obtenido el ADN, no? Y aún más importante, tal vez, ¿cuánto ADN hemos obtenido? ¿No? Hasta el momento hemos realizado la extracción y hemos observado una masa blanquecina que corresponde al ADN precipitado. Sin embargo, observar ADN no es suficiente, ¿no? Necesitamos cuantificarlo, es decir, que lo vamos a medir objetivamente, ¿no? Y para ello vamos a utilizar una herramienta importante en bioquímica analítica, que es nuestro gran amigo, el espectrofotómetro, ¿no? ¿Cuál es la técnica? La espectrofotometría. ¿No? Bueno, ya la espectrofotometría creo que, bueno, ya a estas alturas ya sabemos que es una técnica que nos permite medir cuánto de a una determinada longitud de onda es capaz de absorber una sustancia, ¿no? Entonces, en términos simples, ¿qué vamos a hacer? Le enviamos luz a través de la muestra y vamos a medir cuánta luz es retenida por las moléculas que están presentes. Y cuanta más luz absorbe, la absorbancia será mayor, ¿no? Entonces vamos a tener una absorbancia registrada mayor en el equipo. Ahora, ¿por qué el ADN absorbe luz ultravioleta?
¿no? Para responder a estas preguntas debemos recordar la estructura química del ADN que la estamos viendo ahí en la izquierda, ¿no? ¿Cuál es la estructura química del ADN? Tiene bases nitrogenadas, ¿no? Adenina, guanina, citosina, timina. Y estas bases nitrogenadas poseen estructuras aromáticas, ya sabemos que tienen anillos aromáticos, ¿no? Con electrones que son capaces de absorber energía ultravioleta. Entonces, cuando pasa la luz ultravioleta, impacta sobre estas moléculas y parte de esa energía va a ser absorbida, ¿no? Y aquí aparece una propiedad fundamental. El ADN presenta un máximo de absorción alrededor de 260 nanómetros, por eso es la longitud de onda que vamos a utilizar, ¿no? Es la lectura precisa a esta longitud de onda, ¿no? Entonces, ¿qué está midiendo el espectrofotómetro? Ojo, el espectrofotómetro, disculpen, no cuenta cuántas moléculas de ADN tiene. Tampoco observa cromosomas. Lo que mide realmente es cuánta luz ultravioleta es absorbida por quiénes, por esas señoritas que estamos viendo ahí, las bases nitrogenadas. Entonces, a partir de esa absorbancia, podemos estimar de manera indirecta la concentración del ADN presente en la muestra, más o menos lo que hemos realizado en todas las técnicas anteriores, ¿no? Bien, entonces, bueno, voy a repasar rapidito, hablar solamente de la relación entre absorbancia y concentración, ¿no? Porque aquí ya sabemos cuál es el principio fundamental, que es la ley de Beer-Lambert, ¿no? ¿Qué establecía esta ley? Establece que a mayor concentración de moléculas absorbentes, mayor será mi absorbancia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tengo más ADN, tendré más bases nitrogenadas. Y si tengo más bases nitrogenadas, ¿cómo será la absorción de luz ultravioleta? ¿Mayor o menor? Mayor, ¿no? Mayor absorción de luz ultravioleta y entonces mayor valor de absorbancia 260, ¿no? Entonces, eso es lo que significa. Bien, ahora vamos a trabajar con un factor. A ver, vamos a ver, vamos a Bien, ahora vamos a trabajar, como les decía, con un factor de 50, ¿no? Esta es probablemente una de las preguntas más frecuentes que también podría haber en los exámenes, ¿no? Muchos estudiantes memorizan la fórmula, ¿no? ADN es igual a absorbancia 260 por 50, ¿no? Pero no se comprende mucho el origen, ¿no? Y este valor de 50 en realidad no es arbitrario. ¿De dónde proviene? Proviene de estudios experimentales realizados con ADN bicatenario puro, ¿no? Y eso nos permitió establecer que cuando una solución de ADN bicatenario produce una absorbancia igual a 1 en una cubeta de 1 centímetro, entonces su concentración corresponde aproximadamente a 50 microgramos por mililitro. Por eso es que utilizamos ese factor de 50 como una constante de conversión. Bien, ahora también vamos a trabajar con un factor de dilución, porque en muchos casos la muestra se diluye antes de la lectura. Y aquí aparece también un error frecuente. Si olvidamos aplicar el factor de dilución, el resultado que vamos a obtener es incorrecto, ¿no? Por ejemplo, si diluimos la muestra 1 al 10, ¿no? Y obtenemos que para una absorbancia con una longitud de onda 260, mi absorbancia es 0.40, mi concentración real sería 0.40, mi factor 50 por 10, ¿no? Que es mi dilución, ¿no? Entonces, ese es mi real valor, ¿no? Y, por ejemplo, no 20 microgramos por mililitro, ¿no? Porque todavía ahí no le hemos aplicado la dilución.
¿no? Entonces, si aplicamos la dilución real, mi valor real sería 200 microgramos por mililitro. Bien, entonces, si se realiza la dilución, debemos de considerar esta dilución realizada. Bien. Aquí les voy a hacer un ejemplo, ¿no? Acabamos de extraer ADN de una muestra de sangre, tomamos una pequeña alícuota y colocamos en el espectrofotómetro y el equipo realiza una lectura, ya sabemos, a 260 nanómetros y obtenemos que la absorbancia a 260 es de 0,60. La pregunta es, ¿cuánto de ADN contiene esta muestra? ¿No? Entonces, ¿cuál era mi paso 1? Recordar mi factor de conversión, ¿no? Sabemos que para ADN bicatenario, a una absorbancia 260 equivale a 1. Entonces, y este valor, si me sale 1, esto equivale a 50 microgramos por mililitro. Por lo tanto, entonces, mi concentración sería absorbancia 260 por 50, ¿no? ¿Listo? Ahora, el paso 2, ¿cuál sería? Sustituir los datos, ¿no? Y aquí entonces voy a aplicar la fórmula, ¿no? Que dice concentración es igual a ya, absorbancia 260. ¿Cuánto que dice arriba? Ah, ya, mi absorbancia es de 0,60 por mi factor de conversión, 50, ¿no? Y mi paso 3 es realizar la operación, entonces, ¿cuánto me saldría? Esa operación me sale 30 microgramos por mililitro. ¿Qué significa este valor? ¿Esto qué significa? Que en cada mililitro de solución hay aproximadamente 30 microgramos de ADN. Bien, esa es mi interpretación. ¿Qué significa esto físicamente? Significa que las bases nitrogenadas presentes en esa cantidad de ADN absorbieron suficiente luz ultravioleta para generar una absorbancia de 0,60. Bien, a ver, otra forma para cerrar bien esta idea. Imaginen que el espectrofotómetro funciona como una especie de contador indirecto. No va a contar las moléculas de ADN una por una. Lo que hace es enviar una luz ultravioleta y cuanto más ADN exista en el tubo, más bases nitrogenadas habrá, más luz será absorbida, mayor será la absorbancia. Por eso es que la absorbancia a 260 nanómetros es de 0,60, ¿no? Bien, entonces la absorbancia ya sabemos que es proporcional a la concentración. Ahora, un ejemplo con la dilución, porque acá ustedes, pero ¿dónde está la dilución? Sí, pues no he realizado la dilución, ¿no? Entonces, simplemente vamos a aplicar, ¿no?, este valor de dilución, ¿no? Imaginemos, ¿no?, que antes de medir hemos realizado una dilución, una parte de ADN con 9 partes de agua, ¿no? ¿Y cuál es mi factor de dilución? Entonces, mi factor de dilución es de 10. El espectrofotómetro, ¿cuánto me está reportando? A una absorbancia 260 de longitud de onda me obtengo 0,45, ¿no? Entonces, aplicamos la fórmula completa, ¿no? ADN es igual a absorbancia 260 por 50, que es mi factor de conversión, por mi factor de dilución. Si sustituimos, ¿no?, mi ADN sería igual a 0,45, que es mi lectura, por los 50, por los 10, como resultado que obtengo 225 microgramos por mililitro, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que el espectrofotómetro leyó una muestra diluida, pero, y por eso el valor inicial aparece pequeño, ¿no?, de 0,45, pero al corregir la dilución, ¿no?, descubrimos que mi muestra original contiene 225 microgramos por mililitro de ADN, ¿no? Entonces, a ver, para que se comprenda.
Imaginemos que tomamos una cuchara de jugo concentrado y la mezclamos con 9 cucharaditas de agua, ¿no? Si luego probamos esa mezcla, el sabor va a ser menos intenso. Pero eso no significa que el jugo original era poco concentrado, simplemente que lo hemos diluido, pero es el mismo jugo concentrado, ¿no? Entonces, es lo mismo que ocurre con el ADN, ¿no? El espectrofotómetro mide la muestra diluida y nosotros debemos corregir matemáticamente para poder conocer la concentración real. Bien, y pregunta para ustedes, chicos. Si tengo una muestra que presenta una absorbancia de 0,80 sin dilución, ¿cuál será la concentración? Bien, ojo, estoy diciendo que mi absorbancia a una longitud de onda de 260 me ha salido en el espectrofotómetro mi lectura de 80. Y esta es una muestra que no la he diluido. ¿Cuál sería mi concentración? Por favor, para su trabajo, también para sus preguntas, para su desarrollo. Bien, y después, finalmente, vamos a determinar la pureza. ¿No? Porque, bueno, acá estamos hablando desde el punto de vista de control de calidad molecular, ¿no? Nos hemos hecho la pregunta, ¿cuánto ADN tengo? Pero no comprendemos que una muestra puede tener mucho ADN y aún así ser inútil para la PCR o para la secuenciación porque está contaminada. Entonces, acá lo que les coloco, ¿no? Es lo importante es que cuantificación no significa realmente pureza, ¿no? Puedo tener mucho ADN, pero si está contaminado con proteínas o con ARN, los resultados moleculares pueden ser incorrectos, ¿no? Entonces, es importante hacer una determinación de pureza del ADN. ¿No? Y para ello voy a evaluarlo, voy a hacer una evaluación de contaminantes mediante espectrofotometría, ¿no? Entonces, ¿qué evaluamos? Vamos a evaluar la cantidad del ADN extraído, perdón. Y vamos a trabajar con longitudes de ondas, ¿no? Con una longitud de onda de 260 para el ADN, porque ya hemos dicho que a 260 la adenina, la guanina, la citosina, la altimina absorben principalmente esta luz ultravioleta y vamos a realizar una lectura con una longitud de onda de 280 nanómetros, ¿no? ¿Por qué? Porque a 280 nanómetros las proteínas absorben principalmente quienes, triptófano, tirosina, fenilalanina, trabajan con esta longitud de onda, ¿no? Entonces vamos a comparar cuánto de ADN y cuánto de proteínas vamos a tener, vamos a hacer una comparación. Por eso es que ustedes ven, ¿no? Esa relación de pureza, hay una división, una fracción. Bien, entre la lectura de absorbancia 260 versus la lectura 280, ¿no? Y vamos a obtener estos factores que ustedes están viendo en la tabla, ¿no? Que me van a decir, ¿no? Si la cantidad es adecuada, si tengo una pureza adecuada, ¿no? Entonces, para eso hago, ¿bien? Acá un ejemplo de determinación de pureza, ¿no? Por ejemplo, ahí tengo un ejemplo que me dice que realicé una lectura y cuánto me da este valor de lectura, me da a 260 0,90, a 280 0,50 nanómetros, calculamos y me sale un factor de 1,8. ¿Qué significa ese factor de 1,8? A ver, si me voy a mi tabla, 1,8 está en mi relación de entre 1,7 y 2. Entonces, mi ADN significa que es puro, ¿no? Entonces, yo les estoy dejando abajo un ejemplito con dos lecturas también, ¿no? Y ustedes me van a calcular y me van a decir cuál es la relación, qué factor es y cómo lo interpretan, ¿no? ¿Es contaminación proteica? ¿Es una posible contaminación con ARN? O tal vez, ¿no?
no varía mucho si tal vez será ADN puro. Bien, entonces es importante, ¿no? Interpretar si tengo un ADN adecuadamente purificado, si es apto para la PCR, si es apto para la secuenciación, ¿no? En mi caso, en el ejemplo 1, sí, ¿no? Tiene los 3 checks, ¿no? Está apto para otras manipulaciones, apto para secuenciación, ¿no? ¿Por qué? Porque es un ADN muy purificado, ¿no? Entonces, observamos que la absorción atribuible al ADN es considerablemente mayor, ¿no? Que a la absorción de las proteínas, ¿no? Por eso es que son esos dos valores, ¿no? Entonces, por eso es que podemos afirmar que mi muestra presenta una buena calidad molecular. Bien, entonces chicos, ya para terminar, no cansarlos mucho, ¿no? Con cuidado con estos errores que son frecuentes, bien, y cuáles son las aplicaciones luego médicas con ese ADN extraído, ¿no? Ya hemos hablado de para qué lo puedo, en qué otras técnicas podría utilizarlo. Entonces, todo lo que hacemos hoy en nuestra práctica tiene un objetivo final, que es transformar una muestra de sangre en información genética. Y la extracción del ADN justamente es el puente entre la célula y este diagnóstico molecular. Si el ADN se obtiene mal, ojo, ninguna técnica que estamos viendo aquí en las aplicaciones funcionará adecuadamente, ¿no? Por ello, chicos, es que una buena extracción es el fundamento de toda la biología molecular clínica. Y con esto nos vemos en el laboratorio. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el laboratorio. Hasta pronto.